Ferrero responde a la posibilidad de volver a entrenar a Alcaraz. El laureado tenista valenciano Juan Carlos Ferrero se ha tomado el cafelito con Josep Pedrero. El presentador del Chiringuito y Jugones ha protagonizado una conversación en la que el deportista ha tocado muchos temas, entre ellos, su actual situación con Carlos Alcaraz. Cabe recordar que Ferrero fue entrenador del tenista murciano durante 7 años, hasta 2025. Ambos comenzaron a trabajar juntos desde 2018, cuando el del Palmar tenía 15 años y se proclamó campeón de Europa. La relación deportiva de ambos finalizó con 24 títulos, incluidos 6 Grand Slam y el número 1 del mundo, a las espaldas del murciano. Más allá de los trofeos de Alcaraz, también están los de Juan Carlos. El valenciano ha sido uno de los tenistas españoles más exitosos de la historia. Fue número 1 en el ranking ATP, tiene 3 Copas Davis y ganó el Roland Garros en 2003. Hasta ahora, el valenciano no se había pronunciado acerca de su actual relación con Carlos. Sin embargo, tras ser preguntado por Josep, ha dejado varias perlas que arrojan mucha luz sobre su actual situación con su expupilo. En uno de los clips que suelta el podcast de El Cafelito en sus redes sociales, Josep le pregunta a Ferrero por qué dejó de seguir a Carlos Alcaraz en Instagram y su contestación da mucho que pensar. No le sigo porque necesito un poco de tiempo para separar. Aunque si abro Instagram me sale por todas partes. O sea, que al final no he conseguido lo que quería, explica el tenista entre risas con Pedrerol. No obstante, quiere aclarar que su decisión no guarda ningún tipo de rencor. Sigo cuentas de tenis y de torneos y me sale igual, pero no lo hice por despecho. En absoluto, sentencia tajante el valenciano. En otro de los breves que han publicado en la cuenta el programa, Juan Carlos responde a una de las preguntas más relevantes que se han hecho durante la entrevista: si Alcaraz te pidiera volver, ¿volverías? Ante esta cuestión, el tenista guarda silencio y reflexiona. Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en algunas películas sí que lo son. Creo que en el fondo de mi corazón no podría decirle que no, revela Ferrero con una mirada nostálgica. Juan Carlos Ferrero. Sobre las fiestas de Alcaraz, Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero separaron sus caminos hace ya unos meses. No obstante, esta ruptura profesional tras 7 años trabajando juntos, sigue dando que hablar y el exentrenador del tenista murciano ha hablado sobre ello, así como sobre aquellas ocasiones en las que no estaban de acuerdo en el cafelito de Josep Pedrerol. Cuando salió a la luz el documental de Alcaraz, a mi manera, fueron muy criticadas las vacaciones y salidas de fiestas por Ibiza del número 1 del mundo. Sobre ello, Ferrero fue preguntado por Pedrerol sobre el impacto que pudo tener la frase en el documental en la que dudaba de que el español pudiera ser el mejor de la historia con su ética de trabajo. Tengo que dejar claro que él siempre lo dio todo en los entrenamientos. Hay pocos jugadores que puedan combinar el ser profesional con divertirse mucho fuera de pista. Ahora mismo, yo podría mantener esa frase, pero es cierto que él está demostrando que sí puede hacerlo, explica Ferrero. Asimismo, el extenista habla sobre las discrepancias que había en cuanto al descanso tras un torneo importante. Cuando empiezas a vivir mucho fuera de pista, surgen distracciones muy golosas, porque todos esos planes son muy divertidos. A mí y a todo el equipo nos chocaba mucho que después de ganar Roland Garros y de haber hecho todos los sacrificios, nos pidiera una semana para hacer lo que quisiera. Eso sí, su preocupación no era una cuestión de calidad. Mis preocupaciones no eran de nivel, porque tiene tanto talento que con 2 días de entrenamiento ya está al máximo, sino que teníamos temor de que se lesionara. Pero bueno, él está sabiendo diferenciar cuándo toca trabajar al máximo y cuándo puede resetear. Ojalá me equivoque con lo que dije. Samu López B., ambicioso pero posible, que Alcaraz gane los 4 grandes este año. El entrenador del murciano repasa estos primeros meses como su entrenador principal en una entrevista en el medio local aquí en Villena. Soñar es legítimo, siempre con los pies en la tierra. Carlos ya ha demostrado que puede ganar varios Grand Slam en un año, así que el sueño sería ir a por los 4. Que alguien diga esto es de por sí llamativo, pero si el autor de la frase es Samu López, entrenador del tenista murciano, cobra desde luego mucha mayor relevancia. El sustituto de Juan Carlos Ferrero al frente del equipo que dirige la carrera profesional del número 1 mundial ha hablado con el medio local aquí en Villena y ha dejado varias perlas sobre su pupilo. Soñar es legítimo, siempre con los pies en la tierra. Carlos ya ha demostrado que puede ganar varios Grand Slam en un año, así que el sueño sería ir a por los 4, es ambicioso, pero posible. Sobre todo,
queremos llegar en las mejores condiciones a las grandes citas y competir por ellas. Ojalá podamos sumar más títulos importantes, y si son los 4, mejor, asegura el entrenador de Alcaraz en una entrevista a doble página en esta publicación mensual de la localidad alicantina. El reto es mayúsculo, porque solo un hombre lo ha logrado en la era Open y no pertenece al Big Three. Hablamos del australiano Rod Laver, que completó el Grand Slam en 1969, un año después del comienzo del circuito profesional. Laver ya lo había conseguido en 1962, siguiendo los pasos del estadounidense Don Butch, que fue el primero en lograrlo en 1938, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Entre las mujeres, también fue una estadounidense la primera en lograrlo, Maureen Connolly en 1953, y una australiana la primera en secundarla, Margaret Court en 1970. Luego llegaría Steffi Graf con su Golden Slam en 1988, porque a sus 4 triunfos en Melbourne, París, Londres y Nueva York sumó el oro olímpico en Seúl. Samu López también analiza sus primeras semanas con el ganador del Open de Australia. Han estado marcadas por el compromiso total de Carlos con la pretemporada. Ha mostrado mucha atención, intensidad en los entrenamientos y una actitud muy abierta a escuchar y dejarse ayudar. Eso demuestra su crecimiento en madurez. Ya llevaba el año pasado trabajando con Juan Carlos Ferrero y conocía a Carlos desde que llegó a la academia, así que la adaptación ha sido natural. El inicio ha sido muy positivo y, además, los resultados han acompañado, lo que siempre facilita el trabajo, explica. Según revela Samu López, no le tembló el pulso a la hora de asumir el reto. Entrenar a un número 1 que está marcando la historia del tenis es algo que quizás solo pasa una vez en la vida. No tuve dudas, me siento preparado y conozco bien al jugador. Sé lo que necesita para seguir avanzando y eso fue lo que me impulsó a aceptar. Además parece tener muy claro en qué puede seguir mejorando su pupilo. Debe seguir identificando su patrón de juego y, a partir de ahí, desarrollar variaciones. A veces todavía se pierde en el orden de esos patrones, aunque cada vez menos. Es fundamental seguir evolucionando en el saque, el resto y el juego de red. También en el passing y en la comprensión total de su estilo. La clave es reconocerse como jugador y perfeccionar ese modelo. El tenista perfecto y agradecimiento a Ferrero, el técnico alicantino rememora cómo vivió la final de Melbourne y cómo aconsejó a Carlos tras caer en la primera manga. Le dije que siguiera, que estaba haciendo bien las cosas y que el encuentro iba a cambiar. Ajustamos algunos aspectos en el resto y variamos velocidades. Poco a poco el partido se fue equilibrando y finalmente cambió la dinámica. Samu López se moja a la hora de diseñar al tenista perfecto. El primer saque sería de Novak, el segundo de Carlos, la derecha de Carlos, el revés de Jannik Sinner y la volea también de Carlos. Nos quedamos bastante en casa. Por último, en la entrevista en Aquí en Villena tiene palabras de agradecimiento para Ferrero, de Juan Carlos como jugador y del tiempo compartido en el equipo. También he aprendido mucho. Siempre intento escuchar y quedarme con lo mejor de cada experiencia. Te has escondido. La divertida interacción entre Djokovic y Alcaraz en Indian Wells. Djokovic y Alcaraz comparten un momento cómplice horas antes de debutar en Indian Wells. Hace unas horas antes de su primer partido en Indian Wells, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se encontraron en los pasillos del torneo. La escena, captada en una breve interacción, comienza con un comentario del serbio sobre el nuevo peinado de su rival español, pero la respuesta de Alcaraz no se hace esperar. Es refrescante como corte. Te has escondido, pero el español no se queda ahí. Al divisar al número 1 serbio, lanza riendo, te has escondido. Te estás escondiendo. Todo va bien, una interacción que se produce unas semanas después de su final en el Abierto de Australia, debuts complicados en Indian Wells. Para su entrada en el torneo californiano, Carlos Alcaraz deberá vencer al búlgaro Grigor Dimitrov. Por su parte, Novak Djokovic se enfrentará al polaco Kamil Majcherczak, un rival menos mediático pero siempre imprevisible en las primeras rondas.